Tengo una historia que en realidad me alejó por completo de la web oscura. En realidad no sabía mucho sobre todo. Estaba al tanto de lo que era Tor, de todo el asunto del cifrado y esas cosas, pero realmente no estaba muy versado en lo que exactamente hacía diferente la web profunda y la web oscura de la web de superficie. Bueno, sabía que la web oscura era lo ilegal, pero tenía curiosidad de cómo era posible que existiera, cómo funcionaban las cosas, por qué la policía no la había desmantelado y así sucesivamente. Era una visión un poco rara e ignorante de las cosas, pero a medida que pasaba el tiempo y me educaba, comencé a entender cómo funcionaban el cifrado y el anonimato. Desafortunadamente, a medida que aprendía me sentía más confiado. Empecé simplemente mirando las cosas, luego comencé a comentar en foros, después pasé a comunicarme con la gente en lugar de solo dejar comentarios sin sentido. Me sentía como en casa en algunas de las comunidades, y era agradable vivir entre un montón de personas de todo el mundo, y simplemente hablar sobre cosas aleatorias que no tenían relevancia en la vida cotidiana. Era casi mi escape de la realidad, lo cual no es algo que muchas personas puedan decir. Bueno, como aprendí rápidamente, la web profunda no es todo arcoíris y unicornios. De hecho, no creo que haya arcoíris y unicornios en absoluto. Simplemente me topé con gente decente. Mientras navegaba por mi foro habitual, encontré una publicación de alguien con quien había hablado algunas veces, y pensé que era bastante cool. La publicación del foro decía algo como: mándame un mensaje para una invitación a la fiesta de Viernes Rojo. A mí me encantaban las fiestas y, de nuevo, me sentía bastante cómodo con estas personas, así que pensé que sería un buen momento pasar el rato en línea con algunas de las personas anónimas de Internet, charlando sobre nada en particular. Sin embargo, lo que obtuve no fue una fiesta. Ahora estoy seguro de que puedes ver hacia dónde va esto, y puedo escuchar lo que probablemente estás pensando. Pero las habitaciones rojas no existen realmente, y te puedo decir que, si bien no existen como un nodo fácilmente accesible en la web oscura, al menos una sí existe, y se comparte de manera muy privada. Esta fiesta de Viernes Rojo estaba configurada para parecer una transmisión en vivo básica. Una cámara, algunas luces rojas tenues y una chica frente a dicha cámara. Parecía bastante normal. No se veía molesta ni aterrorizada ni nada, y estaba leyendo el chat de manera bastante casual. Al principio pensé que iba a ser uno de esos streams de solo chatear o algo por el estilo. La gente le hacía preguntas sobre ella misma, y ella respondía tímidamente. La mayoría de las preguntas eran bastante normales. Algunas eran un poco sexuales y directas, pero ella básicamente las evitaba. Después de verla describir su vida cotidiana durante unos minutos, noté un temporizador en la parte superior de la pantalla que estaba en cuenta regresiva, y faltaban un par de minutos para que llegara a 0. Me senté y esperé a que la cuenta regresiva terminara, y cuando lo hizo, se escuchó un sonido de timbre, y la voz de un hombre fuera de cámara dijo algo como: muy bien, chat, se acabó el tiempo. Ahora pasaremos a solicitudes con donaciones únicamente. Preparen sus monedas porque va a ser una bomba. Pude ver cómo la expresión en su rostro cambiaba de tímida a completamente nerviosa. Ella dijo algo como: no creo que quiera hacer esto. La otra voz, de manera muy firme y en voz alta, dijo: me robaste, y estos chicos van a pagar tu deuda. Haz lo que te digan hasta que estemos en paz o las cosas van a ponerse mal muy rápido. Ya sabes el dicho, es como un accidente de tren, no puedes apartar la vista. Así fue para mí. Quería cerrar esto y no volver a pensar en ello nunca más, pero una parte de mí tenía que mirar. Todo comenzó de manera bastante mundana. Las personas donaban pequeñas cantidades de Bitcoin para cosas estúpidas. Ponte un zapato en la cabeza. Muéstranos los pies. Intenta lamerte el codo. Honestamente, cosas realmente estúpidas. No fue tan malo durante los primeros minutos, pero luego comenzaron a llegar donaciones más grandes para otras cosas. Le pedían que se quitara la ropa, que hiciera cosas que no mencionaré aquí. Ella estaba visiblemente angustiada todo el tiempo, pero cumplía. Por malo que fuera, realmente no esperaba lo que venía después. Una persona intervino con 2 bitcoins enteros, que era mucho dinero en ese momento, y le dijo que se cortara la mejilla con un cuchillo. Ella negó con la cabeza y dijo que no podía hacer eso. Pero el hombre intervino nuevamente. Le dijo que lo hiciera y le entregó una pequeña navaja. Ella comenzó a sollozar y rápidamente se cortó la mejilla,
provocando que sangrara. Y luego llegó otra donación por varios más bitcoins que decía que se cortara un dedo. Para ese punto ella ya estaba sollozando y gritando que no, diciendo que ya había terminado, que quería irse. Entonces él comenzó a gritarle, le agarró la mano y lo hizo por ella. Esto fue obviamente horrible, pero la última parte fue aún peor. Había gente empezando a donar docenas de bitcoins para la transmisión, y las cosas que querían eran enfermizas. Entonces, una persona intervino con una donación de 50 bitcoins que decía, «Estoy aburrido, deshazte de ella». Esto fue igualado por un número de otras personas que donaron cantidades similares y repetían el mismo sentimiento. Simplemente me quedé ahí por un momento, viendo cómo ella gritaba y lloraba suplicando por su vida, y luego vi a un hombre caminar hacia la escena de la cámara con lo que parecía ser un machete. No seguí mirando. Diré que solo pensar en todo esto me hizo sentir físicamente enfermo. Literalmente vomité en la basura al lado de mi escritorio. Esa fue la peor cosa que he visto en mi vida, y me hizo jurar no volver a meterme en nada más allá de la web de superficie. Desde entonces, prácticamente tengo miedo de usar una computadora y hacer cualquier cosa más allá de Facebook o navegar por la página principal de Reddit. No tengo idea de si lo que vi fue real o una especie de película de horror pregrabada similar a un snuff, pero puede que haya sido una fiesta de estilo Red Room legítima. No sé si el chat era real o pregrabado, pero una parte de mí me dice que ella estaba siendo mantenida como rehén y que lo que vi realmente sucedió. Si bien las habitaciones rojas pueden no ser algo grande como lo hacen parecer las películas, algo similar sí existe, y recomiendo encarecidamente no meterse nunca, en una transmisión en vivo de la web oscura, por si acaso. Tengo una historia interesante sobre la web oscura, desde una perspectiva que la mayoría de la gente no tiene, es decir, desde la perspectiva de alguien que solía trabajar para un asociado de un sitio que era algo así como Silk Road. Hoy en día, trabajo para una empresa que se dedica a la seguridad cibernética, principalmente realizando pruebas de penetración y cazando amenazas. Es divertido. Me gusta trabajar del lado seguro, haciendo trabajos para el sistema, y que me paguen por romper cosas para ellos, y nunca volveré al lado oscuro de las cosas, especialmente después de lo que sucedió. No estoy tratando de exagerarlo. Lo que sucedió fue absolutamente horripilante, pero es la verdad, y es lo que pasa cuando se cometen errores trabajando con criminales. Como dije, solía trabajar con un par de tipos que hacían negocios estilo web oscura, principalmente vendiendo cosas ilegales como drogas, en su mayoría drogas, de hecho. Sí, lo mejor es decir que vendíamos muchas sustancias a personas que no podían o no querían conseguir una receta, por un precio elevado. Teníamos muchos clientes y la mayoría de ellos eran clientes habituales, y teníamos una lista muy bien encriptada de todos con los que habíamos trabajado en el pasado, incluyendo sus pedidos regulares, y teníamos un método de envío muy bien construido. Enviábamos los artículos en cajas que parecían ser de otras compañías y escondíamos lo bueno con otras cosas, de manera que era poco probable que fueran encontrados. Esto también fue hace mucho tiempo, antes de que Silk Road fuera desmantelado, por lo que la gente realmente no estaba buscando sustancias como esas en el correo. Mi parte de esta operación era la seguridad del sistema. Estaba a cargo de mantener el sitio en funcionamiento y asegurarme de que nadie obtuviera la información que teníamos, incluyendo quienes formaban parte de la operación y la lista de clientes. Era bueno en mi trabajo. Nunca fuimos atrapados por un operativo encubierto. Era bueno detectando policías que intentaban hacer compras, y nunca tuvimos problemas de seguridad o de tiempo de inactividad. También mantenía el sitio limpio, lo que puede no significar mucho para otros, pero para mí teníamos el mercado de la web oscura con el mejor aspecto que jamás haya existido. Estaba realmente orgulloso del trabajo que había hecho en él. Ahora que sabes quién soy, la operación, el sitio y todo eso, hablemos de la parte que se volvió problemática. Un hombre al que llamaremos Albert. Albert era el cabecilla de todo esto, y sabíamos que él estaba a cargo. Demonios, la mayoría de nosotros simplemente aceptaba que era su negocio, y mientras nos pagaran, realmente no nos importaba lo que sucediera. Albert era un licenciado en negocios que había decidido que trabajar en cosas ilegales era la mejor manera de pagar el dinero que debía por sus préstamos estudiantiles.
y debo decir que era bastante arrogante cuando se trataba de hacer el trabajo que hacía. De hecho, fue arrestado en una ocasión por cargos no relacionados, y pensamos que nosotros seríamos los siguientes, dado que le gustaba hablar mucho. Afortunadamente no pasó nada y lo liberaron. Él dijo que fue porque tenía un buen abogado, pero no lo sé. De cualquier manera, hablemos de la situación que realmente ocurrió. Como mencioné, todos manejábamos un pequeño negocio en la web oscura vendiendo sustancias ilegales. Las cosas iban bien y todos estaban contentos, hasta que dejaron de estarlo y nadie estaba feliz. A pesar de todos los pequeños inconvenientes que sucedían, no fue un gran problema hasta que tuvimos un cliente específico que estaba muy descontento con nuestros servicios. Vamos a llamar a este cliente Chris. Chris tenía una adicción a las drogas, y Chris probablemente era nuestro cliente más frecuente. Además, Chris era una persona muy agresiva cuando se trataba de comunicaciones. Ya sé lo que estás pensando. ¿Por qué estás en comunicación frecuente con un cliente si estás vendiendo artículos ilegales en la web oscura? Desafortunadamente era Chris quien estaba en comunicación con nosotros. Siempre había algo mal con su pedido. Ahora, yo no estaba involucrado en conseguir el contenido, el envío o la parte comercial de las cosas, así que simplemente ignoraba la situación. Administraba los servidores de la parte trasera, lo que incluía nuestro sistema de mensajería, así que veía todas las comunicaciones que ocurrían. Desafortunadamente, Albert, siendo el tipo testarudo y engreído que era, le gustaba antagonizar a Chris cuando se ponía irracional. Le enviaba mensajes diciéndole que era un idiota y que nunca más comprara con nosotros, cosas por el estilo. La última vez que todo esto sucedió, Chris envió un mensaje de vuelta diciendo que, si no corregíamos su pedido, iba a ir con la policía. Ahora, hay un par de cosas que no haces cuando tratas con gente en la web oscura, y una de ellas es amenazar con contactar a la policía y cerrar una operación lucrativa. Cuando este mensaje llegó, Albert nos envió una correspondencia a todos diciéndonos que este cliente debía ser incluido en la lista negra, y que iba a contactar a personas en otros mercados para asegurarse de que nunca se le volviera a vender. El problema es que Albert también envió esto a Chris. Mi suposición era que lo hizo para enviar algún tipo de mensaje como, si te metes con nosotros, te corto. Hay cosas que no haces con aquellos que operan negocios en la web oscura, y también hay cosas que no haces con drogadictos irritados e irracionales que saben cómo usar la web oscura. La situación pasó de desagradable a un auténtico infierno. En el momento en que todo esto sucedía, en realidad me estaba quedando con Albert por unos días debido a algunos problemas personales en casa. Había convertido la parte trasera de su sótano en una especie de habitación de invitados y armario para servidores, así que tuve la suerte de dormir donde trabajaba. De todos modos, estaba abajo trabajando en algo irrelevante para la situación cuando escuché lo que sonó como alguien pateando una puerta. Inmediatamente corrí a la parte superior de las escaleras, pero me detuve en la puerta para ver qué demonios estaba pasando. Ahí vi a un tipo de más de 1,80 m, que tenía que pesar más de 136 kilos, parado en la puerta con lo que parecía una escopeta en las manos, y al ver de rodillas, literalmente suplicándole que no lo matara. Escuché a Albert llamar a este tipo Chris, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no iba a terminar bien, y yo probablemente sería el siguiente. Bajé rápidamente las escaleras lo más silenciosamente que pude y me fui al área debajo de los escalones, básicamente detrás del armario de los servidores. Luego marqué el 911 en mi teléfono desechable. Cuando contestaron, simplemente les di la dirección y les dije que necesitaba oficiales inmediatamente porque un hombre armado acababa de entrar a la fuerza, y luego colgué. No quería darles ninguna información sobre mí porque, ya sabes, soy algo así como un criminal. No más de unos segundos después de colgar, escuché gritos y un disparo. Sabía lo que eso significaba. Esperé ahí hasta estar seguro de que se había ido, y luego hice lo más cobarde que pude. Subí y salí por la ventana del sótano con mi mochila y caminé tranquilamente hacia el McDonald's que estaba prácticamente al otro lado de la calle, para ver cómo se desarrollaba todo. Los policías llegaron, luego la ambulancia, y luego el forense y los de la escena del crimen. Escuché la radio de la policía para ver si atrapaban al tipo. Hubo algunas conversaciones sobre la situación, pero al final saltaron a canales encriptados y perdí el rastro de lo que estaban haciendo. Mi estancia en la casa de Albert era algo muy temporal, y tenía la mayor parte de mi vida en mis mochilas,
así que no me preocupaba demasiado que supieran que estuve ahí. Entré en modo de limpieza con los servidores. Fueron destruidos por completo, así que nunca se recuperó ninguna información. Fue una situación bastante jodida, y realmente me sentí mal por lo que le pasó a Albert, pero al final, si vas a trabajar como criminal tienes que estar listo para enfrentar las consecuencias de ser un criminal. ¿Merecía morir? No, absolutamente no, pero eso no fue lo que Chris pensó. Así que mi sugerencia final: simplemente evita la web oscura. Las cosas de la web profunda están bien, es bastante segura, pero no te metas por ese agujero, porque a veces lo que encuentras al otro lado puede ser impredecible. Solía ser una de esas personas a las que les gustaba entrar en la web profunda solo por diversión, y frecuentaba una serie de sitios del estilo subterráneo. Trabajo en la industria de la informática, y por alguna razón, la web profunda y la web oscura son estas cosas extrañamente tabú de las que no se supone que debamos hablar con la gente común. Pero no es exactamente como si fuera el secreto mejor guardado. Aquellos de nosotros que usamos Tor y revisamos cosas que, en el mejor de los casos, son cuestionables. Bueno, es casi como si pudiéramos olerlo en otros usuarios. Todos tenemos este raro sexto sentido que nos permite saber si la persona a nuestro lado es alguien que frecuenta la web profunda. Ok, no realmente, pero típicamente podemos darnos cuenta por la forma de comportarse si eres alguien que sabe de lo que está hablando. Y la mayoría de las veces, algo sobre la web profunda surge en la conversación. Ahora soy el tipo de persona que sabe de lo que habla, probablemente demasiado bien. Permíteme explicarlo de esta manera. Si había algo que era turbio, sospechoso, desagradable, o que de alguna manera estaba en un área legalmente gris, probablemente pasaba un tiempo todos los días revisándolo para ver qué había. Pasé más de mi tiempo justo en algunos foros de la web profunda, principalmente charlando con personas afines, que también tenían demasiado tiempo libre en sus manos. Mis pasatiempos favoritos eran publicar en foros de conspiración. Es increíble lo que la gente dice cuando no hay límites ni filtros, y honestamente, algunas de las cosas que dicen por ahí pueden ser más ciertas de lo que nos gusta creer. Prueba de ello: los sitios de sicarios existen totalmente y lo más probable es que sean negocios legítimos. Bueno, al menos los que no son trampas policiales. Aparte de eso, existen muchos mercados en la web profunda para cosas que son cuestionables. Pero la web oscura, ahí es donde las cosas se vuelven completamente ilegales. Admito haber pasado mi buen tiempo y dinero en los mercados de la web oscura. He comprado cosas que son ilegales de poseer, y he visto cosas que no debería haber visto, y cosas que definitivamente no quería ver. Dicho esto, quería escribir esta breve historia sobre uno de los mercados que en realidad me asustó un poco y me hizo alejarme de las cosas ilegales. Había un mercado en particular que existía, y que se promocionaba como el fin de todo de los mercados de la web oscura, y era esencialmente esta versión masiva de Craigslist, o Facebook Market, pero en la web oscura. Si estabas buscando algo que no debías estar buscando y estabas dispuesto a gastar algunos bitcoins, entonces tenías suerte, porque lo más probable es que lo tuvieran. Películas pirata. Claro. Viagra de otro país. Claro. Computadoras posiblemente robadas de una instalación gubernamental de alguna manera. Claro. Sin embargo, las cosas se ponían un poco más profundas que eso. También tenían servicios que podías pagar. Nada como esos sitios de sicarios, pero si querías, entre comillas, pasar un buen rato con alguien que probablemente estuviera a punto de morir, podías hacerlo. Oye, no juzgo a los demás por lo que hacen a puertas cerradas. Me guardo mis opiniones para mí mismo y simplemente vivo mi vida. Tú haces lo tuyo. Dicho esto, en realidad me topé con algo que inicialmente pensé, no hay manera de que esto sea real. Hasta que le envié un mensaje al vendedor y, bueno, ya no estaba tan seguro. Podría haber sido una trampa policial o algo por el estilo, pero si lo era, era una muy buena. Estaba navegando por el mercado una tarde buscando algo estúpido. Creo que estaba buscando zapatos o algo así, no preguntes. Cuando me encontré con algo que simplemente estaba etiquetado como nuevo. Me gustan las cosas nuevas, así que con entusiasmo le hice clic y me dispuse a leer qué era lo que tenía de interesante este nuevo producto. Bueno, este nuevo producto realmente no era un producto. La descripción decía algo como, y estoy parafraseando aquí,
Tengo acceso a cualquier edad hasta 7, y puedo entregar documentos falsificados por un extra. Debes tener el pago listo para todas las ofertas. Obviamente, mi primer pensamiento fue que esto era una trampa policial completa, o una estafa para atrapar a personas que buscaban niños, lo cual sería una estafa bastante particular si lo piensas. Así que mentalmente lo descarté como una trampa. Y porque era un veinteañero algo atrevido, decidí enviar un mensaje al vendedor y jugar un poco con él. Inicié sesión en mi cuenta en el mercado y fui al perfil del usuario para enviarle un mensaje. Le pregunté algo como, ¿cómo sabemos que eres legítimo y no un policía tratando de arrestar a alguien? Respondió, no lo sabes. Lo que solidificó la idea de la trampa policial que ya tenía en mente. Respondí, ¿puedes probar que eres legítimo? Tengo los bitcoins listos y eres un vendedor real. Nuevamente solo estaba tratando de provocar a esta persona para que me diera algo que confirmara mi sesgo personal. Me envió un mensaje de vuelta diciendo, ¿niño o niña y cuántos años? Tuve que pensar en esto por un segundo. Quería darle algo que pudiera ser difícil de responder, así que dije, niño alrededor de 5. Luego me pidió mi nombre. Me envió unas fotos de un niño que parecía tener alrededor de 4 o 5 años. En las fotos, el niño parecía bastante feliz. Estaba en una especie de sótano jugando con juguetes, y había una en la que estaba viendo Bob Esponja en la televisión. En ese momento, me estaba empezando a sentir un poco mareado con todo esto, así que le respondí, ¿es él el que está a la venta? En este punto sentí que necesitaba recopilar tanta información como pudiera para tal vez llevársela a las autoridades. El vendedor respondió, él es uno de ellos, sí. Luego le pregunté si podía probar que no me estaba enviando solo una foto de su propio hijo para tratar de atraparme. Nuevamente me pidió mi nombre, lo cual había tratado de evitar responder antes. Estaba un poco nervioso, por razones obvias, así que simplemente le dije que me llamaba Marcus. No es mi verdadero nombre, pero no le dices a la gente en la web oscura tu nombre real. Después de decirle mi nombre, no recibí respuesta durante aproximadamente 1 hora, y estaba casi seguro de que era un policía que ahora me estaba rastreando. Hasta que finalmente respondió. Me llegó un mensaje de él con un archivo MP4 adjunto, y en el video estaba el niño jugando con un par de carritos Hot Wheels. En el video, se podía escuchar a un hombre hablando, y asumo que era el vendedor. El hombre le preguntó al niño cuál era su nombre. El niño dijo, Tony. Luego el hombre preguntó quién lo estaba grabando. El niño dijo, tío Will. Luego el hombre dijo, ¿y para quién es el video? El niño respondió, es para el tío Marcus. Luego dijo, ¿y por qué estamos haciendo este video? El niño se rió y respondió, para encontrarme un nuevo papá y mamá. Hubo un poco más de ida y vuelta para probar que este niño era legítimo, y para mostrar que el vendedor no estaba bromeando. Luego terminó el video diciendo, ahora que puedes ver que el pequeño Tony aquí es muy real y necesita un buen hogar, hablemos de pago. Prefiero Bitcoin, pero aceptaré cualquier moneda estable actual si las tienes. Estaré esperando tu respuesta. Créeme cuando te digo que tomé esa información y el video y los llevé directamente a las autoridades, en forma de una comunicación anónima. Sé que soy un poco cobarde, pero cuando eres un criminal tratando de atrapar a criminales más grandes, es mejor no poner tu nombre en nada. No sé qué pasó con el caso. Supongo que lo pasaron a la división del FBI que maneja estas cosas. Pero no he sido arrestado ni me han matado aún. Así que supongo que las cosas están funcionando sin problemas. Y desafortunadamente, esto debería servir como prueba de que sí, literalmente puedes comprar cualquier cosa en la web oscura. Tengo una historia bastante corta sobre una experiencia personal que tuve en la web oscura, y honestamente, fue más una historia rara que aterradora. Sin duda, tiene un aspecto inquietante, de eso no hay duda. Pero en su mayor parte fue una de esas cosas que miras, te da curiosidad y luego sigues con tu vida. Bueno, eso fue lo que hice yo, de todos modos. Así que, obviamente, soy un usuario de la web profunda. Me gusta visitar un montón de páginas aleatorias que existen por ahí. Algunas son bastante suaves, algunas de ellas podrían coexistir con páginas como Twitter, pero también me gusta pasar parte de mi tiempo en sitios que mucha gente consideraría detestables o algún otro adjetivo aleatorio. No,
No paso tiempo en cosas ilegales o desagradables o en ningún contenido de ese tipo, pero me gusta lo que me gusta, y en realidad son solo unas pocas páginas que podrían estar en un área moralmente gris. No voy a nombrar las páginas, solo diré que soy un adulto y puedo hacer lo que quiero. Dejémoslo así. Estoy tratando de justificarme demasiado y no debería. Una de las páginas que me gusta visitar es un tipo de mercado donde puedes comprar cosas diversas e incluso alguna que otra rareza. Ha habido muchas cosas en las que quería gastar dinero, pero luego no podía justificarlo. Cosas como frascos de sangre de ciertas celebridades que están en la cienciología, varios DVDs pirata de versiones tempranas de películas. Incluso había un libro una vez que supuestamente estaba firmado por Charles Manson. Ahora bien, era un libro que no me gustaría tener, ni muerto, así que, por mucho que me hubiera encantado tener la firma de Manson, simplemente lo dejé pasar y acepté que era algo que nunca tendría. Como la mayoría de ustedes sabe, existe un cierto nicho en la web oscura para artículos ilegales, cosas como los DVDs pirata antes mencionados, guiones de películas robados, drogas por supuesto. Hay mucho que puedes comprar en la web oscura que realmente no deberías. Una cosa que no esperas encontrar generalmente son accesorios, como accesorios personales. Había una página en el mercado que encontré que vendía cosas como carteras, zapatos, relojes, etc., y decían tener disponibles cueros exóticos. Mi curiosidad definitivamente se apoderó de mí, y comencé a revisar sus productos, y me sorprendió lo que decían tener. Lo primero que vi fue una tonelada de cuero hecho de piel de cocodrilo. No es algo tan loco, ciertamente existe un mercado en la web de superficie para eso. Luego hice clic y decían tener zapatos de cuero de camello, lo cual pensé que era algo interesante, pero de nuevo no es tan raro si vives en un lugar donde los camellos son comunes. Luego vi algunas cosas extrañas, carteras de cuero de perro. En realidad, eso me empezó a hacer sentir un poco mal, pensando en la mascota de alguien convertida en un accesorio. Y luego vi cuero de delfín, lo cual estoy bastante seguro de que es ilegal, así que sí. Pero luego, finalmente, había una pequeña sección en la tienda dedicada al cuero humano. Sí, leíste bien, cuero hecho de piel humana. Prometían que era duradero, y que valía la pena el dinero extra que costaría obtenerlo. Incluso había una sección de personalización donde podías elegir la etnia del producto si querías cambiarlo. De nuevo, mi imaginación se desató, y empecé a pensar en quién diablos estaría comprando estas cosas, pero con el proceso por el que tendrían que pasar, y la cantidad de dinero que estaban cobrando, tenía que haber un mercado para ello, ¿no? De todos modos, como dije, esa es mi historia. Sé que fue corta y más rara que aterradora, pero en realidad es bastante nauseabundo que esto exista. Y honestamente creo que me quedaré con mi cartera barata de cuero sintético y velcro. En 2014, después de escuchar todas las historias de terror, quise revisar la web profunda por mí mismo. De alguna manera, esperaba nada más que sitios de estafas para asesinos, personas solicitando CP, contenido ilegal, y algunos mercados clandestinos. Sin embargo, me preparé para lo peor y sinceramente me preocupaba más meterme en problemas con las autoridades que tener mi mente dañada para el futuro cercano. Incluso después de 2 o 3 horas de procrastinación, nada me preparó para lo que vi. Era durante el día cuando comencé mi búsqueda. Por supuesto, no hay un Google para la web profunda ni nada parecido, sino más bien un wiki con muchos enlaces. Los enlaces son diferentes a los que podrías conocer. Estos enlaces no tienen forma de saber lo que hay detrás de ellos, solo números y un punto onion al final, a menos que previamente hayan sido definidos y listados en la página wiki. Al principio fue aburrido. Muchos sitios muertos, más de lo que esperaba. Mercados estilo eBay para armas de grado militar, cabe destacar, varios servicios y por supuesto muchas drogas. Me topé con una sala de chat donde vi un lado más oscuro de las personas que nunca pensé que fuera posible. Había tantas personas mentalmente enfermas, amenazando a otras y solicitando CP. Fue verdaderamente asqueroso. Piensa en las personas que caminan por calles oscuras de un mal vecindario, pero con cualquier cosa que deseen al alcance de la mano. 2 horas después encontré un sitio que puso fin a mi pequeña aventura en los desechos de la conciencia humana. Era un sitio de un culto, tal vez,
con poca información más allá de una dirección de correo electrónico y algo de palabrería religiosa. Sin embargo, había un video incrustado en la página principal del sitio. Como un niño ingenuo, lo hice clic sin el menor cuidado en el mundo. El video fue grabado con una cámara de baja calidad, probablemente filmado a principios o mediados de la década de los 2000. Aparecía un hombre con una máscara y un cuchillo. Tan pronto como esa escena apareció, se presentó otra. Estaba cortando algo de manera similar a un carnicero. Fue en ese momento que me di cuenta de que el cuerpo era bípedo y sin pelaje. Era un ser humano. Estaba cortando las piernas a la altura de las nalgas. Luego apareció una nueva escena que mostraba la decapitación de la cabeza, seguida de otra toma del hombre con la máscara, y luego una imagen de una iglesia con un símbolo extraño. Este era un sitio de reclutamiento de un culto. A continuación mostraron más cuerpos siendo desmembrados y colgados de maneras más horribles de lo que podrías imaginar. Poco después, apagué mi computadora y me alejé de ella durante bastante tiempo. Esta fue mi primera y última visita a la web profunda. Desde entonces nunca he considerado volver. Esto fue antes de que Google existiera. Las páginas web en su mayoría eran muy básicas, solo HTML y JavaScript. Casi nadie usaba CSS. Solo los foros de discusión y algunos sitios bancarios tenían algo que se acercara a combinaciones maduras de frontend y backend. Esta es una verdadera historia de la web profunda, no solo una sobre actividades ilícitas en línea. Estaba navegando por blogs aleatorios, sitios de GeoCities y cosas por el estilo, simplemente yendo de enlace en enlace. Eventualmente llegué a una página extraña que parecía contener pensamientos aleatorios de diferentes personas, pero para la época estaba muy bien diseñada. Los mensajes parecían ser crípticos, como si varias personas intentaran pasarse notas secretas. Empecé a revisar el código fuente y, ocultas en los comentarios de un JavaScript, había varias direcciones IP. Reuní todas las IP en un archivo de texto y comencé a enumerarlas. Algunas eran routers con mensajes de banner a los que podía conectarme, casi todos en universidades. Las credenciales predeterminadas de Cisco de esa época funcionaban en la mayoría de ellos, pero no indagué mucho. Algunas de las IP eran servidores web con poco o nada en ellos, en su mayoría APAC en Linux o algún BSD. Al menos recuerdo un servidor Seums. Finalmente, me topé con un servidor web con un enorme directorio de archivos HTML e imágenes TIFF, con algunos subdirectorios más pequeños que contenían lo mismo. NSLookup no devolvió registros inversos para la IP, y VisualRoute la rastreaba hasta Colorado. Los archivos HTML parecían ser registros que un psicólogo o algún profesional de la salud mental mantendría. Las imágenes eran de faxes, aparentemente de naturaleza tanto militar como médica. Mientras navegaba de un subdirectorio de vuelta al directorio principal, en la parte superior apareció un nuevo archivo HTML llamado algo como 1-hola.html. La marca de tiempo era de justo ese minuto. Lo abrí, y en texto simple aparecía el mensaje: "Te vemos", sin comillas y en minúsculas. Unos 15 segundos después el servidor se desconectó. Solía haber un pequeño canal de YouTube llamado Freddy's Online Food Review. Estaba dirigido por mi mejor amigo, Alfred Tyson, y el canal estaba lleno de videos en los que Alfred comía y reseñaba comida y bebida frente a la cámara. Su canal llegó a tener alrededor de 10,000 suscriptores, lo que, aunque no era mucho, era lo suficientemente grande como para que Alfred se dedicara por completo a él. Recuerdo numerosas ocasiones en las que me sentaba en el asiento del copiloto de su coche, manteniéndome fuera de la toma, mientras Alfred anunciaba que quería grabarse probando algo que había comprado en la tienda, y solo me movía después de que él terminaba con su característica señal de aprobación o desaprobación y su frase: "Me gusta o lo odio". A la gente le agradaba por su actitud amigable y su personalidad alegre y simpática. Era bien recibido por su audiencia. Rara vez había comentarios de odio, y cuando los había Alfred los ignoraba y seguía sonriendo. El canal Freddy's Online Food Review quedó inactivo hace 7 meses. No hubo advertencia ni aviso, simplemente se desactivó. No volví a saber de Alfred,
a pesar de numerosas llamadas telefónicas y visitas a su casa, sin éxito. 6 días después de que su canal fuera eliminado, llamé a la policía para hacer un control de bienestar sobre Alfred. Estaba preocupado de que se hubiera enfermado o lastimado. La policía entró en su propiedad y no encontró nada. Alfred fue declarado como persona desaparecida. Una semana después de que Alfred fuera declarado desaparecido, un paseador de perros descubrió un cadáver horriblemente mutilado en una línea de tren. El cuerpo tenía laceraciones graves en la cabeza, los brazos, el pecho y las piernas, y estaba casi cortado en dos a la altura de la cintura, con los órganos internos en descomposición esparcidos por un corte en forma de V. Los informes de la autopsia señalaron que, aunque no se pudo confirmar una causa directa de muerte, probablemente las grandes heridas en la garganta provocaron su muerte. La autopsia también reveló hallazgos cuestionables, como que el cuerpo no tenía estómago ni corazón, que se habían removido largas tiras de piel del pecho, brazos y parte baja de la espalda, y que el cuerpo estaba completamente exangüe. La escena no era notablemente sangrienta, pero el cuerpo estaba prácticamente drenado de sangre. 2 semanas después, la policía identificó al fallecido. A pesar del daño sufrido por el cadáver, los dientes estaban lo suficientemente intactos como para obtener una referencia viable para los registros dentales. Mis peores temores se confirmaron. Era Alfred. La policía investigó, pero no pudo encontrar evidencia forense de que hubiera otra persona en la escena. Finalmente, llegaron a la conclusión de que fue golpeado por un tren de carga en movimiento. Las laceraciones y desmembramientos se atribuyeron a ser arrastrado bajo el tren, y los órganos faltantes fueron explicados como devorados por la fauna. Tal vez un zorro. La madre de Alfred decidió que lo mejor era cremar lo que quedaba de su único hijo. Me quedé a su lado mientras el ataúd era llevado al gran horno. Cuando las puertas se cerraron y los chorros de gas se encendieron, ella se rompió en lágrimas. Y yo también. Estuve ahí, sollozando durante los 90 minutos que tomó para que una de las personas con las que crecí y con quien compartí tantos recuerdos fuera reducido a cenizas. Lloré a mi amigo e hice lo mejor que pude para seguir adelante. Y lo estaba logrando. Me distraje, conseguí un nuevo trabajo, comencé a salir con una chica que conocí en el trabajo. Pasaron unos meses, y aunque extrañaba a Alfred, las cosas iban bien. Hasta que una noche navegando por Reddit a las 3 a.m., recibí un mensaje en Facebook desde la cuenta de mi amigo muerto. Me congelé al ver su foto de perfil en la burbuja del Messenger. Una foto tomada en buenos tiempos, con la amplia sonrisa de Alfred en su rostro. Sentí un escalofrío repentino, un profundo sentido de miedo me envolvió. Ya sabes, ese tipo de miedo que te enfría y hace que tus extremidades duelan mientras el lento goteo de adrenalina se esparce por todo tu cuerpo. Con temor abrí el mensaje. Había un enlace a un sitio web para compartir archivos. Miré la aparentemente aleatoria amalgama de números y letras que formaban la URL. Mi corazón latiendo aceleradamente mientras pensaba qué demonios habría al otro lado del enlace. Mi cabeza daba vueltas pensando qué habría en ese enlace, y más importante aún, ¿por qué mi amigo muerto me lo enviaba? Mis manos, como en piloto automático, movieron el cursor sobre el enlace, mientras mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Hice clic en el enlace. Antes de que mi dedo se levantara del clic, inmediatamente me arrepentí de lo que acababa de hacer. Chrome abrió una nueva pestaña hacia el sitio web. La pantalla era gris, excepto por un rectángulo negro en el centro de la página, con un botón de reproducción sobre él. Me quedé mirando sin querer hacer clic. ¿De qué estaba asustado? No lo sabía. Pasaron unos 10 segundos, luego la pantalla se actualizó. En lugar del botón de reproducción, el rectángulo tenía las palabras «Reproducción automática en 5 segundos», en letras blancas brillantes. Vi cómo los números contaban hacia atrás, tratando de entender qué estaba pasando. Un tono zumbante y abrupto me hizo saltar. El video comenzó a reproducirse. La cámara estaba apuntando hacia lo que parecía ser una superficie blanca y sucia de azulejos. Podía escuchar el sonido de sollozos ahogados, seguidos por el sonido de pasos que se acercaban a la cámara. Hubo un leve sonido de roce mientras se ajustaba la cámara. La imagen se desenfocó mientras la cámara giraba. Cuando la cámara volvió a enfocarse, dejé escapar un grito ahogado. En el centro de una sala de azulejos blancos, Alfred yacía de espaldas sobre una mesa de acero inoxidable,
sus ojos abiertos de par en par, llenos de terror puro y sin filtro. La luz de una sola bombilla que colgaba sobre la mesa se reflejaba en el brillo del sudor que cubría su frente. Su pecho desnudo subía y bajaba rápidamente por el pánico. Miró a la cámara e intentó gritar, pero el sonido estaba ahogado por una mordaza de tela fuertemente atada alrededor de su cabeza. Sus manos también estaban atadas fuertemente con cinta adhesiva. Me quedé mirando la pantalla, sintiéndome cada vez más enfermo. Mi cerebro incapaz de entender lo que estaba pasando. Antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba ocurriendo, el sonido de los movimientos y los sollozos de Alfred fue interrumpido por una voz aguda. Bienvenidos a la reseña de comida online de Alfred. Hoy tenemos un manjar especial. El tono burlón provenía de detrás de la cámara. El pánico de Alfred aumentó. Comenzó a sacudir su cuerpo, intentando liberar sus manos. La voz continuó. Hoy probaremos lo que se considera un manjar en muchos países, aunque generalmente es uno prohibido. La cámara hizo un ligero zoom hacia atrás, y un hombre apareció en cuadro, de pie frente a Alfred. Estaba vestido con un abrigo blanco con un delantal a rayas rojas. Llevaba un sombrero de carnicero y una mascarilla de tela. En sus manos enguantadas de goma sostenía un gran cuchillo de carnicero con mango rojo, y en la otra una chaira para afilar. El hombre comenzó a pasar el cuchillo sobre la hoja de manera suave, haciendo un ruido de fricción entre metales. Los gritos ahogados de pánico de Alfred se intensificaron. El hombre dejó la chaira y caminó alrededor de la mesa. Alfred giró la cabeza y empezó lo que sonaba como súplicas desesperadas hacia el hombre. «Pobrecito cordero», dijo el hombre, «no dolerá mucho, y estarás delicioso». Incluso desde aquí podía ver que las lágrimas llenaban los ojos de mi amigo. Mientras él luchaba, el hombre giró a Alfred sobre su vientre y le tiró de la cabeza hasta el borde de la mesa. Luego el hombre salió del cuadro y regresó con un cubo de metal. Lo colocó en el suelo debajo de la cabeza de Alfred. En un rápido movimiento, le agarró un mechón de cabello a Alfred. Levantó su cabeza y comenzó a cortarle la garganta. La sangre salió a chorros de su cuello y salpicó el cubo y el suelo. El cuerpo de mi amigo se sacudía incontrolablemente mientras la sangre brotaba de su cuello como una erupción volcánica. Mientras veía lo que sucedía, vomité. Caí de mi silla por el horror. Me aparté incapaz de seguir viendo. Los altavoces de mi computadora eran lo suficientemente fuertes como para escuchar lo que sonaba como cuchilladas y gruñidos. Me quedé acurrucado en una esquina, sollozando en medio de un ataque de pánico. Las horas pasaron en lo que sentí como eternidad. Cuando el sonido cesó, me levanté temblando y caminé hacia mi computadora, evitando el charco de vómito en el suelo. Me obligué a mirar la pantalla. La página se había cerrado y Chrome mostraba la pantalla de Reddit. La pestaña de Facebook tenía una notificación. No quería hacer clic, pero me obligué a hacerlo. Era un mensaje de Alfred. El mensaje decía, «Me gusta». Para empezar, creo que debería explicar a algunos lectores la diferencia entre la Deep Web y la Dark Web. La Deep Web es un lugar que es accesible en línea mediante el uso de navegadores especiales como Tor, y que contiene cosas menos que legales como drogas, trata de personas y asesinos a sueldo. La Dark Web, en cambio, es prácticamente todo lo que ya no está disponible por medios convencionales, como sitios militares y otros sitios que no han sido incorporados a la arquitectura actual de Internet. Con eso en mente, me gustaría contarles mi historia sobre mi accidental viaje al espacio desconocido, conocido como la Dark Web. Soy técnico en informática de profesión. Trabajo para una empresa que es contratada por negocios locales y consumidores privados para configurar conexiones a Internet, instalar software y reparar cualquier tipo de problema informático que pueda surgir. Así que, naturalmente, recibo todo tipo de historias y problemas extraños que estas personas pueden inventar. Juro que algunas de estas personas simplemente no saben cómo usar una computadora, incluso en esta época. De todas formas, un día recibí una llamada de una empresa local que se quejaba de que su internet estaba fallando y que probablemente tenían un virus. Así que sacudí la cabeza pensando que alguien debía haber desconectado un cable de red o haber descargado un caballo de Troya por accidente. Tan pronto como llegué, el hombre que me llamó me reconoció inmediatamente y empezó a hablar sin parar sobre hackers.
lo mucho que odiaba Microsoft Windows y la cantidad de virus que crea, y todas esas tonterías que suelo escuchar cuando trato problemas en empresas. Me llevó a su computadora, saqué mi portátil, me senté frente a ella y comencé a trabajar. Me dijo, buena suerte, y se alejó para hacer lo que fuera que hiciera en su tiempo libre. Abrí el navegador que usaba y para mi sorpresa se abrió en una página en blanco. Ni siquiera tenía una página de inicio configurada. Así que intenté conectarme a google.com y apareció un error 404. Bien, sé que google.com definitivamente existe, así que hay un problema con la conexión a Internet. Abrí el Centro de Redes y Recursos Compartidos para ver si podía usar el solucionador de problemas integrado para diagnosticar el problema, pero me di una merecida palmada en la frente cuando vi que no estaba conectado a ninguna red en absoluto. Busqué redes y encontré algunas conexiones inalámbricas a las que podía conectarse. Todas estaban encriptadas con WebP, y estoy casi seguro de que no sabía la clave. Así que saqué mi portátil y ejecuté una herramienta de craqueo de WebP para hacer que su computadora volviera a funcionar. Mientras esperaba que mi herramienta encontrara la clave WebP, otra red apareció de repente en mi computadora. Esta no estaba protegida y tenía un SSID compuesto por una cadena hexadecimal aleatoria. Como estaba extremadamente aburrido esperando que este tipo regresara, decidí conectarme a esa red y echar un vistazo para ver de dónde venía. Me conecté sin problemas y abrí mi conjunto de herramientas de hackeo para ver si podía encontrar la fuente de esta conexión. Mientras me entretenía hackeando esta red no protegida, mi computadora se congeló, aunque solo por 1 o 2 segundos. Esto no pasa muy a menudo y me sorprendió. Lo ignoré, atribuyéndolo a la baja velocidad de Internet, y seguí adelante. Sin embargo, un par de minutos después volvió a suceder, y unos minutos después volvió a pasar. Cada vez duraba más y más. Qué raro, pensé para mí mismo. ¿Qué pasa con esta red? Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse realmente interesantes. Después de la larga cadena de pausas, mi pantalla parpadeó un poco, y de repente, mi navegador se abrió solo. Me preocupé de haber infectado mi computadora con algún tipo de malware al conectarme a esta red, así que procedí a cerrar el navegador y desconectarme de la red antes de que algo peor pudiera suceder. Pero no podía desconectarme. No importaba cuántas veces hiciera clic en el botón de desconexión, mi computadora no respondía, a pesar de que todo lo demás en la pantalla funcionaba bien. Maldita sea, pensé. Esto va a ser un día largo. Y justo cuando estaba a punto de presionar el botón de encendido de mi portátil para hacer un reinicio forzado, mi navegador se abrió de nuevo, esta vez con una pequeña ventana de chat abierta. Hola. Me quedé mirando la pantalla durante un par de segundos, sin saber muy bien qué estaba pasando. Quiero hablar contigo. Había oído hablar de estos programas de inteligencia artificial que tienen respuestas programadas para simular conversaciones con personas, y no me impresionó. Esto era un virus desagradable. Tienes que salir de esta red ahora, esta es tu última advertencia. Tal vez sea un programa de seguridad automatizado diseñado para mantener alejados a los hackers, pensé. Debo admitir que estaba impresionado. Nunca había visto algo como esto antes. Te lo advierto por última vez a la hora. No sé qué me hizo hacerlo, pero respondí al programa o lo que fuera. La siguiente respuesta me asustó más que cualquier cosa en este mundo. El programa comenzó a listar información sobre mí. Mi nombre, dirección, número de teléfono, información de tarjeta de crédito, los nombres de mis padres, sus direcciones. Mi corazón se hundió en mi pecho y todo el color desapareció de mi rostro de inmediato. No podía moverme, simplemente me quedé ahí, paralizado de miedo. Pero lo que vino después fue aún peor. No me mires así. Mi cámara web estaba encendida. Realmente no deberías mirar. 3man4694. Podrías ver algo que lamentes. De repente, las imágenes más horribles que puedas imaginar aparecieron en mi pantalla. Imágenes de humanos desmembrados, sacrificios humanos, extremidades desprendidas, caníbales comiendo personas, clips de video de suicidios masivos y líneas de ejecución. Mi corazón latía a 1000 por hora. Mi cuerpo temblaba por el miedo ante las imágenes que me estaban mostrando. Se grabaron en mi cerebro. Eran cosas que nadie debería ver jamás. Reuní todas las fuerzas que me quedaban.
Presioné el botón de encendido de mi computadora y la cerré de golpe. Corrí al baño y vomité varias veces. Estaba empapado en sudor, apenas podía controlarme. Me tomó unos 20 minutos regresar a mi computadora, y aún así me costaba mucho acercarme a ella. Miré la computadora de mi cliente y estaba conectada a la red inalámbrica que estaba craqueando antes. Funcionaba perfectamente ahora. Justo en ese momento, mi cliente regresó y me agradeció por haber arreglado su internet. No dije nada. Simplemente tomé mi portátil y me fui. Te soy sincero, contar esto me pone nervioso. Nunca pensé que llegaría el día en que hablaría de lo que me pasó. No es que me guste revivir esta experiencia, pero siento que tengo que sacarlo de mi pecho. Quizá al compartirlo me sienta menos, no sé, vulnerable, o al menos espero que sirva de advertencia a alguien más. Porque lo que me sucedió no tiene nada de fantasmas ni cosas sobrenaturales, aunque créeme, es lo más aterrador que me ha pasado. Todo ocurrió en lo más profundo de la Deep Web. Antes de meterme en el asunto, quiero aclarar algo. Siempre me he considerado alguien curioso, ¿sabes? Me gustan las computadoras, la tecnología, y la verdad es que, antes de todo esto, me creía bastante bueno en ello. No soy un experto, pero trabajo en el área de IT, así que sabía lo básico y un poco más. Escuché muchas veces sobre la Deep Web, sobre lo peligroso que puede ser. Drogas, armas, asesinos a sueldo, cosas horribles que sabes que existen pero que prefieres no ver. No me interesaba todo eso. No es como que tuviera algún deseo oscuro o algo por el estilo. Para mí, era más un desafío. Quería ver qué tanto de lo que decían era real, cuánta verdad había en esas historias. Pensaba que con las medidas adecuadas estaría bien. Siempre me aseguraba de usar una VPN, el navegador Tor y demás herramientas que te hacen sentir seguro, como si estuvieras invisibilizado en el vasto océano de la Deep Web. Me sentía intocable, invulnerable. Qué equivocado estaba. La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra. Había estado explorando algunos sitios básicos, nada fuera de lo normal. Foros, páginas de aspecto rudimentario, ya sabes, lo típico. Llevaba horas navegando, pero en un punto algo raro comenzó a suceder. Mi cursor, el ratón, empezó a moverse solo. Al principio pensé que mi mouse inalámbrico se había quedado sin batería o algo por el estilo. Pero no, eso no era. El cursor se movía con precisión, de forma controlada, como si alguien más estuviera manejándolo. Lo que siguió no lo olvidaré jamás. El cursor se dirigió a la barra de búsqueda del navegador y comenzó a escribir un enlace que yo no reconocía, una mezcla de letras y números que terminaba en .onion, la extensión que utilizan las páginas de la Deep Web. No era un sitio que hubiera visitado antes, ni tenía idea de a dónde me llevaba. Intenté retomar el control de mi computadora, pero nada funcionaba. Estaba bloqueado. El enlace me llevó a una página completamente roja. No había nada que la explicara, no había ningún título o descripción, solo una cuadrícula llena de videos pixelados. Parecía como si todo estuviera difuminado intencionalmente, como si quisieran ocultar lo que realmente se mostraba en esos videos. Al pasar el cursor sobre uno de ellos, me apareció un mensaje que decía que debía pagar para desbloquear el contenido. Aquí es donde mi desesperación empezó a crecer. Mi ratón seguía sin responder a mis intentos de desconectar la computadora o de cerrar el navegador. Era como si estuviera atrapado en esa página. Pero entonces, el cursor volvió a la barra de búsqueda y comenzó a escribir de nuevo, esta vez como si alguien estuviera chateando conmigo. Pon los datos de tu tarjeta de crédito y realiza el pago. Lo escribió una vez. Luego, otra vez. Se repetía una y otra vez en la pantalla como si la persona al otro lado estuviera impaciente. No iba a hacerlo, claro. Sabía que no debía. Sabía que si ponía los datos de mi tarjeta estaría en serios problemas. Y pensé que ignorándolo quizá dejaría de insistir. Pero no fue así. Las cosas solo empeoraron. El mensaje cambió, y en lugar de pedirme mi tarjeta, comenzó a escribir algo que me hizo sentir un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Tu dirección es... Y puso mi dirección completa de donde vivía en ese momento. Me congelé. ¿Cómo era posible que esta persona supiera dónde vivía? Pero eso no fue lo peor. En segundos comenzaron a aparecer más detalles personales en la pantalla. Mi número de identificación, la matrícula de mi auto, los nombres de mis padres,
Y luego el nombre de mi hermana pequeña. Sentí que el estómago se me hundía. La situación había escalado de una forma aterradora. Ya no era solo dinero lo que querían. No, esto era mucho más grave, estaba siendo amenazado. Mi familia estaba siendo amenazada. Haz el pago o ya sabes lo que pasará. Sabía que no debía, pero no podía pensar con claridad. Estaba paralizado de miedo, y la idea de que esta persona, quien quiera que fuera, tuviera acceso a tanta información sobre mí y mi familia, me superaba. No podía arriesgarme. No podía poner en peligro a las personas que amaba. No me quedaba otra opción. Mis manos temblaban mientras ingresaba los datos de mi tarjeta de crédito. Nunca había hecho algo así antes. Nunca había sentido tanto terror en mi vida. No era mucho dinero, solo $150, pero en ese momento me parecía una suma absurda para la situación. Estaba pagando para proteger a mi familia. Una vez que realicé el pago, pensé que el terror había terminado, que me dejarían en paz, pero estaba muy equivocado. El cursor se movió de nuevo, esta vez para desbloquear uno de los videos pixelados. El video comenzó a reproducirse, y lo que vi fue peor de lo que jamás podría haber imaginado. La grabación era de muy mala calidad, casi como si hubiera sido filmada con una cámara antigua. El lugar donde ocurría todo parecía ser un sótano oscuro y sucio. Había un grupo de niños, quizás 10 o 15, todos de diferentes edades, parados en el centro de la habitación. Algunos lloraban. Otros estaban en silencio, claramente aterrados. Al fondo podía distinguir la figura de varios hombres, todos vestidos de negro. Hablaban en un idioma que no pude identificar, pero no hacía falta entenderlo para saber que lo que estaba por suceder era algo terrible. De repente, uno de los hombres empujó a 2 niños hacia el centro del grupo. Lo que sucedió después fue una lucha. Los niños comenzaron a pelear, pero no de una forma infantil o inofensiva. Se trataba de una pelea a muerte. Cada golpe era brutal. Cada movimiento estaba lleno de miedo y desesperación. El pánico se apoderaba de ellos mientras los hombres al fondo reían y aplaudían como si estuvieran viendo un espectáculo. Me quedé paralizado frente a la pantalla. No podía apartar la vista. Mis dedos estaban congelados sobre el teclado, pero no podía moverme. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar. Quería apagar la computadora, pero estaba como hipnotizado por el horror. Uno a uno, los niños fueron cayendo. Cada vez que uno caía al suelo, ensangrentado, los hombres celebraban con más fuerza. La sangre salpicaba el suelo, y los gritos de dolor resonaban en el sótano. No sé cuántos minutos pasaron, pero finalmente solo quedó uno en pie, un niño pequeño de unos 8 o 9 años, cubierto de sangre y temblando de terror. Uno de los hombres se acercó al niño, que apenas podía mantenerse en pie. Al principio pensé que le darían algo, algún tipo de premio por haber ganado la pelea. Pero lo que sucedió fue mucho más siniestro. El hombre sacó un machete de detrás de su espalda. Con un movimiento rápido y violento lo balanceó sobre la cabeza del niño. La sangre brotó por todas partes, y la pantalla se llenó de manchas rojas antes de volverse negra. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla en negro, como si de alguna forma mi mente no quisiera procesar lo que acababa de ver. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sentado, con las manos temblando y el cuerpo frío como el hielo. No me podía mover, no podía pensar. Había visto algo tan horroroso, tan real, que era como si mi cerebro se hubiera apagado. Era imposible sacarme de la cabeza los gritos de los niños, el machetazo final y la sangre, la maldita sangre. El pánico seguía recorriéndome mientras trataba de asimilarlo todo. Mi cuerpo estaba completamente en shock, incapaz de reaccionar ante la oscuridad de la pantalla frente a mí. El silencio en la habitación era abrumador. Solo podía escuchar el latido frenético de mi corazón en mis oídos, como si fuera el único sonido en todo el mundo. Cuando finalmente pude moverme, lo primero que hice fue apagar la computadora de golpe. La cerré de un portazo, como si al hacerlo pudiera cerrar también todo lo que acababa de ver. Pero aunque la computadora ya no estaba encendida, las imágenes seguían ahí, impresas en mi mente, taladrando mi conciencia. No podía sacarme de la cabeza a ese último niño, el sonido del machete cortando el aire antes de destrozarle el cráneo. El miedo se había apoderado de mí de una manera que nunca antes había experimentado. Me levanté de la silla tambaleándome, sintiendo como si las piernas no pudieran soportar mi peso. Mi cuerpo estaba empapado de sudor frío. Todo a mi alrededor parecía borroso,
como si mi visión estuviera nublada por el terror. Corrí hacia el baño y vomité. No podía controlar las náuseas. Mi estómago estaba completamente revuelto, como si estuviera tratando de expulsar todo el horror que acababa de absorber. Pasé minutos, tal vez más, apoyado en el lavabo, tratando de respirar. El sudor me resbalaba por la frente, y sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Quería lavarme la cara, sentir el agua fría, pero no podía moverme. Estaba paralizado, atrapado en ese estado de shock absoluto. Después de lo que pareció una eternidad, pude reunir la fuerza para regresar a mi cuarto. Pero cuando vi la computadora cerrada sobre el escritorio, un nuevo miedo me recorrió. No podía soportar la idea de que pudiera estar ahí, que aún pudiera estar conectada de alguna forma a esa página maldita, o peor aún, a esa persona que me había obligado a ver el video. Me acerqué lentamente, como si estuviera caminando hacia una bomba a punto de estallar, y la desconecté de la corriente de un tirón. No era suficiente. No quería que tuviera ninguna forma de encenderse. Así que desenchufé el router, apagué todos los dispositivos electrónicos de la habitación y me aseguré de que no hubiera ninguna conexión a internet en toda la casa. Pero ni siquiera eso fue suficiente para calmarme. Estaba convencido de que, de alguna forma, aún me observaban. Sentía como si hubiera abierto una puerta que no podía cerrar. Una puerta que me exponía completamente a alguien que conocía todo sobre mí y sobre mi vida. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que escuchaba un sonido fuera de lugar en la casa, me congelaba. Saltaba con cada vibración del teléfono, cada notificación de cualquier aplicación. La paranoia me consumía. Revisaba cada rincón de la casa buscando cámaras, micrófonos, cualquier cosa que pudiera haber sido colocada para espiarme. No podía evitar pensar que esa persona, quienquiera que fuera, me estaba vigilando. Y la peor parte era que sabían exactamente dónde vivía. Sabían quién era. Sabían todo sobre mi familia. Cada vez que veía a mi hermana pequeña caminando por la casa, me sentía completamente indefenso. ¿Qué iba a hacer si esa persona decidía cumplir con sus amenazas? ¿Cómo podía protegerla? Sentía una presión constante en el pecho, como si estuviera a punto de ahogarme. El miedo se había convertido en una presencia constante en mi vida. Una noche, solo 2 días después del incidente, no pude más. Decidí que tenía que hacer algo. Llamé a un amigo mío, Matt, que trabajaba en ciberseguridad. No podía contarle todo, no podía decirle lo que había visto, pero le dije que alguien me había hackeado, que me sentía vulnerable, que necesitaba ayuda para asegurarme de que nada ni nadie pudiera rastrearme de nuevo. Sabía que no podía volver a conectarme a internet sin tomar precauciones extremas. Matt, siempre tan práctico, me ofreció su ayuda sin hacer demasiadas preguntas. Me ayudó a instalar un sistema de seguridad extremo en mi computadora y en todos mis dispositivos. Me configuró con VPNs en servidores de países lejanos, en otros continentes, para que fuera casi imposible rastrear mi actividad en línea. Además, instaló un firewall tan fuerte que prácticamente me sentía aislado del mundo exterior cada vez que me conectaba, pero no fue suficiente. A pesar de todas las medidas que tomamos, a pesar de todo el esfuerzo por borrar cualquier rastro de mi presencia en la red, no podía deshacerme del miedo. Sentía que, de alguna manera, aún podían encontrarme. Esa sensación de que alguien estaba ahí observándome seguía presente. Pasaron días en los que apenas dormía. Me despertaba en mitad de la noche, sudando, con el corazón acelerado, convencido de que alguien estaba en mi casa, de que estaban a punto de entrar y hacerme pagar por lo que había visto. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento contra las ventanas me hacía saltar de la cama. No podía soportarlo más. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Le hablé a mi familia, les expliqué, en términos vagos, que había tenido un incidente en línea y que no me sentía seguro. No les conté los detalles, no quería que supieran la verdad, pero les pedí que nos mudáramos. No podía soportar seguir viviendo en esa casa, no sabiendo que esa persona, o ese grupo, tenía toda mi información. Lo más aterrador de todo era que no sabía si solo me querían a mí, o si el peligro se extendía a mi familia. Pero no estaba dispuesto a averiguarlo. Así que tras varias semanas de búsqueda nos mudamos a otro estado, a una casa nueva, en un vecindario donde nadie nos conocía. En cuanto a mí, dejé atrás todos mis dispositivos antiguos.
Compré una nueva computadora, un nuevo teléfono, todo nuevo. Me aseguré de que todo estuviera completamente limpio antes de conectarme de nuevo a la red. Pero aún así, nunca volví a ser el mismo. Ya no confío en Internet, no de la misma forma. Ahora sé que lo que hay en la Deep Web no es solo un mito, no es solo una serie de historias sensacionalistas. Es real, y es mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Quizás esa sea la lección que aprendí de todo esto. No hay una verdadera protección contra el horror humano. No importa cuántas capas de seguridad tengas, si decides adentrarte en las profundidades de Internet, corres el riesgo de enfrentarte a cosas que jamás podrás olvidar. Ahora vivo una vida mucho más tranquila, lejos de cualquier conexión innecesaria. Uso Internet para lo mínimo, y siempre bajo las medidas de seguridad más estrictas. Pero no importa cuánto intente alejarme, el miedo sigue ahí, en el fondo de mi mente recordándome lo cerca que estuve de perderlo todo. Lo único que me queda es la advertencia que les hago ahora a todos los que me escuchan. No jueguen con la Deep Web. Uno nunca sabe lo que puede encontrar del otro lado y créanme, a veces es mejor no saber.